muy agradecida. Con mucha repercusión del espacio. Sí, sí, la verdad que sí, me ha sorprendido. Hay mucha necesidad de la gente por saber qué es lo que pasa en distintas situaciones o problemáticas o conflictos que tienen. Así que la verdad que siento que este espacio puede ser bastante nutritivo para poder ayudarlos desde, obviamente, los pocos minutos que uno tiene, al margen de que después haya que hacer un análisis más exhaustivo del problema o de la situación que tiene, pero me parece bastante beneficioso para poder dar una ayuda a la sociedad desde este lugar. Así Exactamente. que, gracias. Bien. No, por favor, doctora, bueno, arrancamos explicando un poco lo que significaba el espacio y usted hablaba sobre un método. Tal cual. Arrancamos con una letra, si podemos repasar un poco eso y lo especificamos mejor. Sí, la vez pasada ha quedado un poco medio cortado, pero como para retomar la idea, hablaba de cómo aplicar este derecho emocional, en donde se fusiona la técnica jurídica que todo abogado debe tener, por supuesto, y la inteligencia emocional para poder ayudar a las personas defendiendo sus derechos, pero a la vez acompañándolos, entendiendo qué es lo que siente la gente. Bueno, desde ese lugar hablaba del método, cómo aplicar este derecho emocional. En primer lugar era recibir a la persona. Cuando la recibimos, eso sí lo habíamos comentado brevemente, era mostrarle un espacio seguro, un espacio confidente, y eso también explicaba que no es solamente un detalle de mi atención, por así decirlo, sino que es una obligación legal y ética que tenemos todos los profesionales de todas las áreas, que es el secreto profesional. Bien. Para que la persona se sienta cómoda y confiada y pueda contar su situación con mayor tranquilidad. Bueno, luego de recibirle a la persona viene la etapa de la escucha, una escucha activa. ¿Y a qué hago referencia con la escucha activa? Que muchas veces hay problemas en la comunicación porque uno cree que ha entendido lo que esa persona ha querido comunicar, pero a veces no pasa. Entonces, ¿qué es lo que suelo decirle a la gente? A ver si te he entendido bien y empiezo a parafrasear lo que yo he comprendido para evitar estos problemas. Después de la escucha activa viene, como el nombre lo indica, la letra C, que es de comprender. Comprender en qué plano a la persona, sino comprenderla en su plano emocional. ¿Qué hay más allá de este conflicto que me trae la persona? Porque muchas veces puede venir, por ejemplo, con miedo. Y en realidad la primera emoción que aparece es el enojo. Estoy enojado con el padre de mis hijos porque me va a quitar mi hijo. Y en realidad... quitar entre comillas, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que hay detrás de eso es miedo a no verlo más a la criatura, miedo a que te separen del vínculo con tu hijo. Entonces tratar de ahondar en profundidad qué es lo que siente esa persona, y siempre les digo, yo trato de ayudarlos y de acompañarlos con las herramientas psicológicas que yo como persona las he adquirido, porque también he vivido situaciones dolorosas, situaciones feas que me han ayudado a mí, pero no soy psicóloga, eso lo aclaro, porque conozco cuál es mi límite profesional y ético para no confundir. Pero bueno, siempre tratar de acompañar humanamente desde la perspectiva que uno tiene de las situaciones que ha vivido. Claro. Y después de comprender viene el momento de ordenar. O sea, muy bien, yo he comprendido ahora cuál es la emoción, pero vamos a ordenar jurídicamente qué podemos hacer con este problema que trae la persona. Y ahí en ordenar me parece muy importante hacer una pausa en la autonomía de la persona que viene muy debilitada. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado en particular con una mujer que ha venido al estudio y me dice, doctora, bueno, siempre su marido había decidido por ella, sus hijos eran los que decidían por ella, y me decía, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué hago aquí? ¿O qué dice usted que yo haga? Entonces es muy importante devolverle a esa persona, cuando esa autonomía está tan debilitada, el poder de la decisión. Mostrar las alternativas legales, pero no imponerle una, sino que la persona sea quien decida cuál hacer, ¿sí? Cuál tomar. Y después, lógico, el cierre, que mi objetivo como profesional aplicando esto emocional, el derecho emocional, es que se vaya con más esperanza, con un panorama más claro, y que eso le permita tener un abanico de alternativas y que no esté todavía en ese caos de qué hago, sino que sepa cuáles son los próximos pasos. Eso sería un breve resumen de lo que sería una consulta aplicando este método de RECOC, le digo, pero desde el derecho emocional. RECOC. Bueno, y si la persona tuviera como miedos, hasta de ignorar, por supuesto, porque no tiene por qué saber de derecho,
de encontrar quizá en esa atención o en esa contención Sí. La mejor manera quizás de obtener lo que busca, pero también obteniendo quizás algo que por desconocimiento le pueda servir más aún todavía. Tal Quizá cual. va con alguna idea y después de la atención dice, se va más contento y dice, no era lo que pensaba, Tal cual. puedo Tranquilidad. claro, Ujú. totalmente. O sea, la persona que tiene que ir, entonces, tiene que ir totalmente confiada, pero eso es lo que tiene que encontrar. Ahora yo pregunto, Sí. ¿todos sus colegas es de la misma manera en que aplican esto? ¿Lo aplican? ¿Cómo No, es? en realidad, bueno, eso lo charlábamos con Rita en el programa anterior, que esto nace de una incomodidad, en realidad, derecho emocional. Una incomodidad de mi parte porque sentía que mi personalidad no encajaba en la profesión, justamente por esta pregunta que vos me haces, Jorge. Yo veía la mirada del abogado como una persona dura, como una persona fría, como una persona objetiva, y que por supuesto uno como profesional tiene que tener objetividad, pero no tiene que perder que del otro lado hay una persona y esa persona tiene emociones y esas emociones muchas veces interfieren en estos conflictos legales, y por eso es que yo he comenzado a pensar una nueva manera, una nueva forma de ejercer el derecho, y desde ahí es que nace derecho emocional, desde Bien. la falta que yo veía en esta profesión, de Perfecto. ponerle sensibilidad, le digo yo, a una profesión que muchas veces premia la dureza. Bien, bien, bien. Y para todos los procesos es necesario y mejor todavía de esta manera, ¿no? Tal cual, porque en todos los procesos legales intervienen personas. Ujú. Sí, sí. Claro, bien. Metiéndolo un poco en los vínculos y, si se quiere, conectando todo esto que estás hablando, muchas veces también, bueno, creo que lo charlamos también en la semana pasada, de que venimos cargados con todos los problemas. Tal cual. Y a lo mejor la solución la podemos encontrar hablando y no iniciando alguna demanda. Tal cual, También. sí, sí. Bueno, eso es algo muy importante, porque justamente, como decíamos recién, todo conflicto interviene en personas. Entonces hay vínculos de por medio que es muy interesante ahondar en ese vínculo, cómo es ese vínculo, y siempre hablo yo de un vínculo saludable. ¿Y qué sería un vínculo saludable? Bueno, podemos hablar, es un tema bastante amplio, ¿sí? Hay muchas características de lo que sería un vínculo saludable, pero resumiéndolo, podemos hablar en primer lugar del respeto, porque puedo estar en desacuerdo con la otra persona, pero puedo no intentar destruir a la otra persona, ¿sí? Por otro lado, también están los límites. ¿En qué sentido los límites? En que puedo amar a una persona, en el caso de un divorcio, pero si las cosas no funcionan o no va más, tengo que decir hasta aquí y tomar decisiones al respecto. Lo mismo también con la aceptación. ¿Aceptación desde qué lugar? Y que uno muchas veces llega a un conflicto familiar porque quiere que la otra persona, siguiendo el ejemplo del divorcio, que mi cónyuge sea igual a mí, que piense igual que yo, que tenga los mismos objetivos que yo. Pero no, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene singularidades propias, porque si nos imaginamos el mundo y todos fuésemos iguales, no nos nutriríamos, no evolucionaríamos. No existirían los abogados. También. Tal cual, porque no habría esta riqueza en la diferencia. Entonces falta aceptar también al otro para evitar un conflicto. Y por último, que también lo destacaba como una característica esencial para un vínculo saludable, es encontrar la singularidad propia de cada uno. ¿Y a qué voy con esto? Que uno muchas veces empieza a competir con el otro. Empieza a fijarse qué es lo que tiene el otro, cuál es el error, qué ha hecho mal, en vez de enfocarse en uno mismo y en vez de decir en qué puedo mejorar yo. Y ahí viene la falta de singularidad, la falta de propósito, le digo yo. Encontrar para qué existimos. Bueno, es medio filosófico también. Sí. Pero es encontrar qué es eso que nos devuelve el brillo en los ojos. Y cuando uno está tan enfocado en lo que realmente le gusta,
Ignora, en el buen sentido, los errores del otro, en qué se ha equivocado, y se enfoca en su vida. Y ahí merman estos conflictos familiares y por ende, cuando no hay conflictos familiares, tampoco derivan en conflictos legales. Claro. Cuando no hay acuerdo o cuando se hace difícil eso, de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro o tratar de llegar a un acuerdo, dilata más el proceso. Tal cual. Eso es muy importante. ¿No conviene? No. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un vínculo saludable con la otra persona, se evitan muchos problemas legales en primer lugar. Y supongamos que aún así, porque una de las preguntas que yo me hacía era, si tenemos vínculos saludables, ¿nos evitamos todos los procesos judiciales? No, tampoco es así. No. ¿Por qué? Porque puede haber un matrimonio que su proyecto de vida en común ya no es el mismo, entonces deciden divorciarse, a pesar de tener un vínculo saludable, a pesar de tener respeto, una buena relación, pero van a necesitar sí o sí del derecho para poder divorciarse judicialmente. Hoy es así, no es administrativa la vía. O, por ejemplo, los padres que en su momento no han realizado ¿cómo decirlo? Los procesos necesarios para poder llevar adelante una organización respecto de los bienes. Entonces, separación de bienes. ¿Y qué pasa con esos bienes? Hay que realizar la sucesión. Entonces, tener vínculos saludables no nos evitan procesos legales necesariamente, ¿sí? Claro. Sí. En este caso, la legalidad sería saludable. Exacto. Y volviendo a la pregunta que me hacía Jorge, me había perdido. Sí, cuando uno tiene vínculos saludables es mucho más barato un proceso judicial, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se pueden realizar, y eso es algo muy importante también. Supongamos un matrimonio que se separa, pero que están de acuerdo en cómo van a organizar la crianza de sus hijos. ¿Y de acuerdo en qué sentido? En qué cuota alimentaria va a pasar el progenitor que no convive, qué tipo de cuidado personal van a ejercer, derechos respecto de sus hijos y el régimen de comunicación. Cuando ellos tienen un vínculo saludable, pueden armar lo que se llama un acuerdo extrajudicial, o sea, no es un proceso judicial, en donde plasman por escrito toda esta crianza y eso, un solo abogado, ya se evitan en 2 abogados, otro gasto, un solo abogado confecciona este acuerdo extrajudicial, lo presenta en un juzgado para homologar, que quiere decir que adquiera calidad de sentencia, y desde ahí termina el conflicto. Claro. Bueno, el conflicto sí se puede decir, más bien el proceso legal. Sí. Poner en orden. Tal cual. Que dicho sea de paso también, o sea, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque por ahí se separan y dicen, bueno, no vayamos a ningún lado, vamos a acordar de palabra. Claro. Pero sería un poco más limpio, más ordenado tenerlo por escrito y así como usted lo dice, doctora. Tal cual. Sí, depende mucho de cada familia. Hay personas familias que no han necesitado nunca del derecho porque se han manejado excelente. Y bueno, enhorabuena. Claro. Pero hay familias que dicen, bueno, yo prefiero, por las dudas, dejarlo plasmado, pero si se llevan bien, este proceso legal es más económico, es más rápido y se evitan un problema o un conflicto mayor cuando no están de acuerdo. No sé si me hago entender. Sí. Del que sí y sí o sí va a ir a parar a un estudio es cuando hablamos de hermanos de 2 o más, que dado las circunstancias por el bien que seguramente deberán heredar, sí o sí entra es un proceso judicial inevitable porque hay que realizar la sucesión al respecto de esos bienes que han quedado sin una organización legal, que sí o sí es necesario para poder administrar, vender o hacer algo con esos bienes, tener la declaratoria de heredero se llama, para poder disponer de los bienes. Sí, no hay un conflicto familiar, sino más bien una organización que requiere del derecho. Bien. ¿Nunca hay conflicto? Pregunto. ¿En qué sentido? En ese caso. Depende. Puede empezar sin conflicto y después decir, no, yo no le quiero vender a la casa, yo quiero comprar la mitad de la casa, y el otro hermano decir, no, yo quiero venderla completamente y no que vos compres la otra mitad. O sea, puede generarse conflictos a partir del trámite judicial también, por supuesto. Puede darse de que
si son 5 hermanos, por dar un ejemplo, que cada uno tenga su representante legal. También, sí, por supuesto. Sí, sí, ¿Qué pasa con las cónyuges de los hermanos ahí en ese caso? ¿También intervienen en esta división de bienes? Intervienen seguro, pero legalmente no tendrán... Claro, tal por cual. eso, es a eso. Sí, tal cual, sí. Obviamente, si uno de esos cónyuges, que es uno de esos hermanos, fallece, ahí interviene también el cónyuge. Exacto. Bien. Sí, bueno, amplio eso. Bastante complejo. Es amplio, pero bueno, de todas maneras, esto recién empieza, recién va a ser el segundo programa. Aprovecho para darte la bienvenida. Gracias. Porque sin duda que nadie está exento de todo lo que hace a vivir en sociedad y que viviendo en derecho, sabemos que siempre vamos a tener diferentes momentos en los que uno, quiera o no, va a terminar requiriendo, sí, de una representación legal, porque es la manera en la que, bueno, podemos... ordenar nuestros conflictos en la sociedad. Exactamente, por supuesto. Exactamente, y que hablamos de muchos órdenes. Estabas haciendo alusión a las parejas. Claro, mencionamos nada más, así nomás al pasar, otro día nos podemos ahondar en eso, en lo que refiere ya a la familia, en el caso de los bienes, claro. Y después muchos otros hechos que se dan también en lo laboral. No sé si abarcaremos eso, yo me estoy aventurando a eso, ¿no? Áreas. Sí, pero podemos hablar de todo. Por supuesto, podemos charlarlo, sí, no. Actualmente me dedico en lo que es la llama de familia. Es el derecho, es la llama del derecho en la cual tengo mayor experiencia, pero sí integro un estudio jurídico con otros profesionales en donde sí tomamos casos de otras áreas y por supuesto nos nutrimos entre cada uno de los conocimientos y de la experiencia que tenemos. Así que... Claro, dentro de lo civil, las ramas que encontramos y en eso sí, por ejemplo... En los barrios, ¿sí? O en los linderos, los problemas que hay entre un vecino y otro por problemas que tienen que ver con esa división. La división del cerco. Que yo he pagado del 50% y él no ha pagado del 50%. Exacto. ¿no? Conflictos vecinales o de tierra. Bueno, también están los interdictos, las prescripciones. ¿Cómo puedo adquirir mi terreno si han pasado, no sé, 20 años, que es lo que exige la ley? Sí, bien, por supuesto. Bien. Bueno, la gente está seguramente parando la oreja porque a cada uno atañe algún hecho en particular, en especial, y para eso de acá en más ya viene a quedarse, doctora, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo la encontramos en redes ya para promocionar también y contactar con usted por algo en particular? Bueno, gracias, Rita. Sí, mi red profesional es de Instagram, es abog.karencostas. Karen con K de kilo. Mi número de celular o de contacto es 385-514-5618 y mi estudio jurídico se encuentra en Avenida Rivadavia Oeste, 1775. Bien, bueno, cualquier consulta entonces con la abogada. Y nosotros aquí en la radio también abrimos el WhatsApp de la radio para las consultas y bueno, y de ahí le vamos pasando a la doctora para que usted especifique a lo mejor como ejemplo en algún caso en particular. ¿Le parece? Muy bien. El 385-406-3432 es el número de WhatsApp en el cual, bueno, nos comunicamos y bueno, lo podemos hacer también para este espacio. Bien, muy bien. Ha sido un gusto tenerla. Nuevamente. Gracias, Jorge. Hasta el próximo martes.